Saludos desde la zona 5. Llegó el mes más caliente del verano, agosto, pero no debemos parar nuestras labores en el huerto, por lo que a continuación les comparto algunas tareas que realizamos. Deshiervamos, podamos plantas y aprovechamos para sembrar semillas y comenzar planturas para el huerto de otoño, y trasplantamos unas matas de bayas, o sea berries, que teníamos pendiente hacer, así que quédense conectados. Aquí estoy echándole más tierra a la mata de papa, la estoy cubriendo la parte de abajo de la mata porque esto le va a ayudar a que crezca más y le dé más soporte. Miren cómo quedó ahora, esto quizás lo voy a repetir una vez más. Decidimos sembrar una vez más las lechugas romanas, la verde y la roja, porque en julio no nos prendió. Aquí vamos a sembrar algunos cebollines o cebolletas. También vamos a sembrar un apio y quiero que vean estas semillitas de esta compañía que vienen como cubiertas de una capita blanca. Aquí voy a sembrar semillas de perejil, que fue una de las plántulas que se me murió y no la había resembrado, se me pasó por alto. Estas son unas semillas de cilantro que se obtuvieron de una mata que se dejó crecer y floreció, y esa flor tiene la semilla, se deja secar y luego se cosecha para poder resembrarla. Aquí vamos a prender las semillas de las brásicas. Aquí yo tenía esta tierra preparada, les voy a dejar el enlace del video donde preparamos la tierra para prender semillas. Estas son las brásicas, brócoli, coliflor, col roja, vamos a hacer un radicchio, a ver si se nos da, y también unos coles de Bruselas, y después añadimos unas lechugas. Cuando llenamos las cerditas, los huequitos de tierra, hay que echarle bastante tierra y ver que nuestro dedo no se hunda, y ahí es bueno entonces sembrar la semilla. Les confieso que estamos corriendo contra el tiempo con estas semillas, pero no perdemos nada con tratar y queremos utilizarlas para entonces el huerto de otoño y quizás extenderlo hasta el huerto de invierno. Y utilizamos estas semillas porque estos son cultivos de clima más frío. Les gusta más cuando la temperatura está más fresca, más baja. Siempre es bueno sembrar más de una semilla de la misma clase para tener un mayor margen de que alguna de ellas prenda. Estos semilleros no los voy a poner bajo las lámparas, sino que voy a aprovechar la luz del día y los voy a dejar en el invernadero que tenemos en esta área. Luego los voy a pasar afuera en una de las camas que tengo una tela que cubre y no les da tanto sol directo. Vamos a trabajar ahora donde están los tiestos. Esta fue una mata de menta que trasplantamos aquí y miren ya cómo creció. Vamos a cosechar algo de la mata para de una vez como podarla y que ella siga creciendo. Es importante que cosechemos las hierbas, las plantas que no dan un fruto así como los tomates o cosas así, para que ellas sigan fortaleciéndose y sigan creciendo más.
En esta cama que está aquí lo que tenemos son tiestos, algunos son de tela y aquí tengo unas matas de pepinillos, de pepinos y voy a acomodar un soporte en forma de A para que ella siga trepando porque la mata de pepino es como una enredadera y ella tiene que agarrarse de algo para seguir creciendo hacia arriba. Y para ello voy a utilizar este tipo de agarre. Este es para jardín y es un éxito porque tú lo puedes poner y lo puedes reusar porque lo puedes soltar de esta manera. Voy a podar esta col roja a ver si con eso pues entonces coge más forma y se forma entonces el col. Ahora vamos a trabajar con unas fresas que teníamos que trasplantar y le vamos a poner esta base para que las fresas, bueno, este año ya no se nos van a dar, pero el año que viene, porque las fresas son perennes, regresan cada año. Ven cómo la estoy acomodando aquí y ahí encimita de ese plástico va a caer la fresa y es mejor para cosecharla. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones, no te des un like si te gustó el video para que YouTube lo comparta a más personas. Gracias. En esta cubeta que tengo aquí, que es para alimentos, que se puede utilizar para alimentos, voy a trasplantar un palito y voy a estar utilizando esta mezcla que es para tiesto, mezcla de tierra para tiestos, y son 2 palitos de arándanos que sembré el año pasado en un solo tiesto y no han crecido mucho, no me parieron este año, así que decidí separarlos. Lo estoy haciendo con mucho cuidado, el cuchillo lo estoy metiendo bastante lejos de la raíz y me di cuenta que al sacarla estaba la raíz bastante compacta, así que los voy a separar cada uno en un espacio donde pueda entonces la raíz abrirse más y así pues el arbolito pueda dar fruto. Reubicamos el otro palito más al centro en el tiesto también. Teníamos 3 matas de fresa, la tercera pues la voy a poner aquí en el centro porque ya está grande y las raíces son bien grandes, así que le voy a sacudir la tierra que tiene en el tiesto para que se quede solamente lo más posible la raíz para poder sembrarla mejor. Aquí había sembrado 3 semillas que se me dieron de la Butternut Squash. Eso es un tipo de calabaza, pero solamente voy a dejar una con mucha tristeza, pero hay que hacerlo. Esto también lo tenía pendiente, son 2 palitos de frambuesa que los voy a sembrar ahora. Y vamos a ver mejor cómo quedó todo.
Y vamos a terminar este video sembrando unas flores polinizadoras. Esta es lavanda. La lavanda es perenne, o sea, vuelve todos los años, así que la vamos a sembrar en estos tiestos. También voy a sembrar flor zinnia, que es preciosa, en un envase bastante hondo, y vamos a sembrar otro tipo de flor polinizadora que se llama poppy. Así que vamos a ver cómo nos va. Esto será todo por ahora. Muchísimas gracias por tu sintonía y será hasta la próxima desde la zona 5.